Buenas tardes, señor René Hutchinson, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo, profesores y estudiantes. El día de hoy tendremos el conversatorio sobre las redes sociales y derechos humanos. A continuación, las palabras de bienvenida por parte del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, René Hutchinson. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes, profesores, estudiantes. Para mí es un gusto tener la presencia de José Flores, un excelente abogado, una persona estudiada en diversos temas que son siempre beligerantes en Panamá, en Colombia, en todo el mundo, como lo son los derechos humanos, las ciencias políticas, por mencionar algunos. La verdad que a finales del año pasado tuve el placer de conocer a José. Tuvimos una entrevista e inmediatamente se prestó para que poder servir de mediador de conocimientos en temas fundamentales. Y hoy estamos tratando el tema de los derechos humanos y en particular de las redes sociales y los derechos humanos. Para mí y para la universidad, José, es un placer tenerte aquí, una persona que es referente en su país en temas políticos, de recursos humanos, estudioso, investigador, escritor, y es un lujo poder contar con una persona tan joven, tan estudiosa y con ese conocimiento que sé que hoy vas a impartirnos a todos nosotros. Te agradezco nuevamente este espacio que nos das, conocemos tus múltiples ocupaciones, sin embargo, siempre dejas un espacio para la academia y un espacio para la transferencia de conocimiento. Te agradezco muchísimo y estoy seguro que los estudiantes, los docentes y mi persona, pues vamos a salir luego de tu exposición con mucho conocimiento en este tema tan importante como son las redes sociales y los derechos humanos. Muchísimas gracias, señor decano, por sus palabras. Como ya lo ha mencionado, nuestro expositor que nos acompaña la tarde de hoy es José Fernando Flores Ruiz, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Políticas Públicas y PhD en Ciencia Política de la Universidad de París, según The Panton Assas. Ha sido profesor conferencista e investigador visitante en varias universidades e instituciones del mundo, entre ellas Columbia University, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Colín, Alemania, la Universidad de Diego Portales de Santiago de Chile y la Junta Central Electoral de República Dominicana. Actualmente es Fulbright Visiting Scholar en Johns Hopkins University 6 en Washington, D.C., para realizar una investigación sobre el impacto del voto obligatorio en las democracias latinoamericanas bajo la dirección del Dr. Jaskan Monk. Actualmente es director de planeación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Ha sido asesor y funcionario en el Senado de la República y la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Es el autor de 4 libros y una veintena de papers académicos y capítulos de libros publicados en español, francés e inglés. También es columnista de revista Semana. Adelante, señor José Flores. Muchas gracias. Cordial saludo para el decano, doctor René Hutchinson. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por esta generosa invitación. Muchísimas gracias, querido René, por esa presentación tan generosa que hiciste de mí. Efectivamente, siempre es un placer reservar espacio, tiempo, para que avancemos en estos debates, para que reflexionemos a profundidad sobre temas tan importantes como lo son los derechos humanos, y tanto aún más importante si lo hacemos en relación con temas de tanta actualidad y que ya se volvieron pues tan importantes y tan triviales en nuestras vidas en el siglo XXI en el que vivimos, el siglo de la cuarta revolución industrial, el siglo hiperconectado, tal vez ya más conectado de lo que siempre imaginamos que íbamos a estar y de lo que resulta conveniente. Y las redes sociales sin duda son el espacio de mayor manifestación o mayor intensidad de este fenómeno de hiperconectividad en el que estamos inmersos en el siglo XXI. Entonces, yo acepté muy animado, muy emocionado esta invitación de parte de la Universidad del Istmo a dialogar aquí con ustedes, con los estimados estudiantes
de esta universidad, que no he tenido el gusto de conocer personalmente, pero que espero que estén ahí atentos a esta charla y a quienes espero escuchar si tenemos el espacio para una ronda de preguntas, de inquietudes que puedan surgir a raíz pues, de esta reflexión que yo voy a hacer hoy en torno a la interacción entre los derechos humanos y las redes sociales. Para mí los derechos humanos siempre han sido un objeto de particular interés en mi carrera pues como abogado y constitucionalista que soy. Me siento muy atraído hacia los derechos humanos, hay un gusto personal por el debate y el tema de investigación de los derechos humanos, porque de alguna manera los derechos humanos son la parte más sensible, más liberal, más humanista que tiene el derecho frente a la experiencia humana, creo yo, frente a la experiencia más íntima de ser humano y existir en sociedad. Y en esa medida, pues abordo los derechos humanos como una especie de campo de protección de la libertad individual frente a la indebida intervención tanto del Estado como de los demás seres humanos, de los particulares. Esa es un poco mi visión de los derechos humanos y esa onda, que además es expansiva de protección que significan los derechos humanos, está en constante transformación, en constante dinamismo. Por eso los derechos humanos son hijos de su tiempo, tienen una historicidad, tienen un carácter dinámico y tienen un contexto espacial, temporal y cultural, y están en permanente transformación. Entonces, sin duda, el impacto de las nuevas tecnologías sobre los derechos humanos es tremendamente notorio, tremendamente intenso y tremendamente acelerado. Tal vez la mayor transformación que han experimentado los derechos humanos a través de sus diversas generaciones emana del desarrollo tecnológico. Y las redes sociales son justamente el resultado de eso, de un desarrollo tecnológico acelerado que hemos venido experimentando como especie en los últimos años. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación PPT que tengo que decir que me ayudaron a preparar mis asistentes de investigación, a quienes les extiendo públicamente un gran reconocimiento por esta presentación que les voy a hacer de algunas ideas que he venido trabajando en torno a esta problemática. Me confirman, por favor, que están visualizando bien. Sí, ya se ve. Perfecto, lo voy a agrandar y tal vez voy a apagar la cámara durante la proyección de la presentación para no generar un distractor. Después la retomo cuando pasemos ya, digamos, a la sesión de preguntas. Entonces, agradecimiento público a los que me dieron la mano con esta presentación, fundamentalmente las investigadoras Laura Gil y Carolina Carvajal. Mil gracias por el apoyo con la preparación de esta presentación. Entonces, hoy les voy a hablar de las redes sociales y los derechos humanos. Y para hacerlo, preparé el siguiente sumario. Doctor René, le agradecería si me precisa más o menos para cuánto tiempo está prevista mi intervención para yo adecuarme a esos tiempos. Sé que la charla va de 6 a 8, sí, son las 14 y 14, pero la idea es que dejemos un espacio para el diálogo, ¿verdad? Sí, claro. Realmente la presentación puede hacer 45 minutos, una hora. 45 minutos está perfecto. Sí. Esa era la duración que tenía en mente. Entonces, vamos a abordar el tema de la siguiente manera. Como vamos a hablar de las redes sociales y los derechos humanos, lo primero que yo quisiera abordar es el proceso de definición de un derecho humano para convertirlo en un observable jurídico. Entonces, vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Creo que es como el presupuesto conceptual, la base conceptual de la cual debemos partir para avanzar en la discusión. Vamos a abordar las definiciones no formales y las definiciones formales de derechos humanos, luego los elementos formales de los derechos humanos y luego vamos a hablar brevemente del sistema universal y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. A continuación vamos a hablar brevemente
de qué son las redes sociales, qué podemos entender por redes sociales. Y a partir de ahí vamos ya a avanzar en la presentación de un test de impacto de las redes sociales sobre los derechos humanos. Un test general de impacto de las redes sociales sobre los derechos humanos, para a continuación ya entrar a desarrollar el impacto específico que tienen las redes sociales sobre ciertos derechos humanos que son particularmente sensibles a las redes sociales. Aquí voy a abordar alrededor de 3, 4 derechos que me parece que son los derechos cruciales en esta reflexión. Y por último voy a cerrar con una conclusión a partir pues, de 4 aseveraciones que creo que se desprenden del análisis de la interacción entre las redes sociales y los derechos humanos. Bueno, ya sin más preámbulos, comencemos. Comencemos por definir los derechos humanos. Entonces, aquí la primera reflexión que quisiera hacer es que debemos transitar de las definiciones no formales de los derechos humanos hacia una definición formal de los derechos humanos, es decir, una definición que nos permita convertir los derechos humanos en observables jurídicos y que nos facilite nuestro trabajo como juristas, como abogados, como constitucionalistas para poder concretizar, aterrizar el contenido de los derechos humanos y las características que debe tener una cláusula normativa para poder ser considerada un derecho humano. Cuando hablamos de definiciones no formales, hablamos de definiciones tan famosas y tan clásicas como, por ejemplo, la definición de Thomas Paine, que es tal vez la más conocida a este respecto, que dice que los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a la persona humana por el mero hecho de ser humana, que es otra forma de decir que son los derechos inherentes a la persona humana. Este tipo de definiciones, dentro de la cual también se enmarca un poco la definición de Antonio Enrique Pérez Luño, que tienen en sus pantallas de 2003. Perdón, José, no se está pasando las diapositivas. Ah, no se está pasando las diapositivas, discúlpenme. ¿En cuál se quedaron? ¿En la primera? En la primera, sí. Es decir, ¿la del sumario no se está viendo en este momento? No, señor. ¿Qué estará pasando? Tampoco se amplió. Tampoco se amplió, entonces se quedó congelada la imagen. Que gracias por avisarme, René. Entonces, yo proyecté la del sumario. ¿Aquí se ve la del sumario? Sí, la del sumario. Sí se está viendo, la del sumario está, ahorita mismo se ve como cuando está pasando las diapositivas. Ok, bueno, voy a ir otra vez a pantalla full y me indica, por favor, si se ve cuando cambio la diapositiva. ¿Estamos en la de sumario? Sumario, sí. Y aquí estamos en la definición no formal. Pero no, está en sumario y no se ha ampliado tampoco. No se ha ampliado tampoco, ¿no? Entonces, al momento de ampliar que... Estamos en la diapositiva 2. Sí, entonces, a ver, y si la trabajamos así, sin ampliar, si la trabajamos sin ampliar, si se alcanza a visualizar, creo que puede ser esa la solución. Sí se ve. Bueno, entonces, este fue el sumario que ya les expliqué oralmente, me disculpan que no estaba desplegando la imagen. Entonces, estábamos en la primera parte, que es alcanzar una definición formal de derecho humano, y les decía que las definiciones no formales abundan, dentro de las cuales la más famosa es la de Thomas Paine, que me dice que los derechos humanos son aquellos que pertenecen al humano por la simple razón de tener la condición de humano, que es otra forma de decir que son derechos inherentes a la persona humana. El problema de estas definiciones no formales es que no me especifican el contenido jurídico y los requisitos o condiciones de existencia en términos jurídicos de lo que es un derecho humano. Eso es lo que yo denomino las definiciones no formales. Decir que un derecho humano es algo inherente a la persona humana, pues no solo genera mucha ambigüedad, sino que es una afirmación empíricamente falsa, porque no podemos probar la existencia de ningún derecho humano por fuera de la cultura, de una cultura jurídica específica. Entonces, lo primero es la invitación a superar estas definiciones no formales a partir de la adopción de una definición jurídica formal de derecho humano que nos especifique cuáles son las condiciones jurídicas de existencia de un derecho humano.
Estamos aquí en la diapositiva de qué son los derechos humanos, definición formal. ¿Se vio el cambio de diapositiva? Sí. Perfecto. Sí se ve. Entonces, para superar estas definiciones no formales de los derechos humanos, estas definiciones esotéricas, metafísicas, debemos adoptar una definición formal. Y a mí la definición formal que más me gusta es una que impulsa un autor colombiano, que es el doctor Néstor Osuna, que me voy a permitir citar aquí, para quien los derechos humanos son normas de rango supralegal que le otorgan a alguien una situación de ventaja, lo que genera que toda disposición constitucional o internacional que establezca para alguien una situación de ventaja es una disposición de derechos fundamentales o humanos, a lo cual hay que agregar la condición de que cuentan con una garantía judicial específica. En esta diapositiva encontramos mejor organizados esos elementos formales de la definición de derechos humanos que les voy a proponer hoy aquí. Entonces, para saber si estamos en presencia de un derecho humano, debemos verificar que se cumplen 3 condiciones frente a estas normas jurídicas específicas que son los derechos humanos. Entonces, lo primero que hay que decir y que hay que examinar para saber si estamos en presencia de un derecho humano es si se está estableciendo una prerrogativa de los seres humanos. Esto quiere decir que los derechos humanos necesariamente otorgan situaciones de ventaja para las personas. Un derecho humano es algo que le da una condición favorable a los seres humanos. Por eso no existe el derecho humano a pagar impuestos, ni existe el derecho humano a ir a prisión, porque serían derechos humanos que consagrarían situaciones de desventaja. Y por definición, los derechos humanos deben otorgar prerrogativas o situaciones de ventaja a los seres humanos. Primera condición. Segunda condición de nuestra definición formal. Estos derechos humanos necesariamente están contemplados en normas jurídicas de carácter supralegal, normas jurídicas supralegales. Entonces, son normas jurídicas porque los derechos humanos tienen que ser observables jurídicos. No pueden ser normas de carácter meramente moral o ético, no pueden estar por fuera del derecho, tienen que ser normas jurídicas, pero además no pueden estar especificados en cualquier tipo de norma jurídica, tienen que estar previstos en normas jurídicas supralegales. Las normas jurídicas supralegales son aquellas normas jurídicas que tienen una jerarquía superior a la de la ley. Esa positivación supralegal como condición de existencia de un derecho humano conduce a la conclusión de que necesariamente los derechos humanos están contemplados en 2 tipos de instrumentos jurídicos. En primer lugar, la Constitución, es decir, son normas constitucionales, o en segundo lugar, o alternativamente, en los tratados internacionales de derechos humanos, que son los 2 tipos de normas supralegales que existen. Entonces, segunda condición, son prerrogativas que están previstas en normas de carácter supralegal, léase constituciones o tratados internacionales de derechos humanos. Y una tercera condición de existencia de los derechos humanos en sentido formal es que cuenten con una garantía judicial específica. Si un derecho humano en el canon contemporáneo de protección de los derechos humanos existe como tal, está contemplado en una norma jurídica supralegal, pero no existe un mecanismo judicial específico para hacerlo efectivo, no se puede considerar un derecho humano. Porque una condición necesaria de un derecho humano en el contexto actual es que sea exigible judicialmente. Y para cumplir con este requisito, pues existen distintos mecanismos nacionales e internacionales que cambian de nombre según el país, según la cultura jurídica. Aquí en Colombia, por ejemplo, contamos con la acción de tutela, que es la acción constitucional prevista para proteger los derechos humanos cuando son vulnerados o están amenazados. En el ordenamiento jurídico español existe la acción de amparo para este efecto.
Lamentablemente no conozco el nombre de esta acción en el ordenamiento jurídico panameño. Si ustedes me pueden ayudar con eso, pues les agradezco para enriquecer mi cultura jurídica. Si tienen prevista alguna acción o garantía judicial específica para los derechos humanos. Y en caso de que en el ordenamiento nacional no exista una garantía judicial específica, hay garantías judiciales de los derechos humanos que existen en los ordenamientos supranacionales, en los sistemas internacionales y supranacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, yo creo que con esto podemos, digamos, avanzar, dar un primer paso para delimitar la noción de derecho humano. Repito, 3 condiciones deben cumplir los derechos humanos en términos formales para ser tales. Otorgar una situación de ventaja, la primera, estar consagrados en normas supralegales, es decir, en constituciones o tratados internacionales, y por último, contar con una garantía judicial específica. Si se presentan estas 3 condiciones y se reúnen, puedo decir en sentido jurídico que estoy en presencia de un derecho humano propiamente dicho. Tal vez es importante detenerse aquí en la importancia del segundo requisito, segunda condición de la supralegalidad. ¿Por qué es tan importante el carácter supralegal de los derechos humanos? Fundamentalmente por una razón, y es que el carácter supralegal de los derechos humanos los vuelve insensibles a la veleidad del legislador. Es decir, están por encima de la ley. El legislador, el Congreso, el Parlamento, está sujeto al régimen de los derechos humanos y no se puede ir más allá de él, no lo puede obviar, no lo puede sobrepasar ni violentar. Y esto tiene toda una serie de implicaciones en los ordenamientos constitucionales modernos. Esto hace también que los derechos humanos revistan cierta rigidez. Hay una especie de inamovilidad de los derechos humanos una vez son conquistados. Una vez un derecho humano adquiere su estatus jurídico, es muy difícil, por no decir imposible, que se produzca su derogación luego de que ha sido reconocido, a menos que ocurra un quiebre democrático. Pero digamos, esa es una hipótesis de excepción, que es cuando se acaba la democracia y hacemos el tránsito a un estado autocrático. Pero en democracia, una vez se reconoce un derecho humano, ya no se puede echar para atrás esa onda expansiva de protección de la libertad que significan los derechos humanos. Entonces, las implicaciones son muy importantes porque están por encima del legislador, se aplican al legislador y a todo el Estado en general, a la acción tanto de los funcionarios como de los particulares, y en segundo lugar generan una inamovilidad del régimen de los derechos humanos, que es un régimen que tiene vocación expansiva, que tiende a expandirse. Esa sería la definición formal que les propongo de los derechos humanos. ¿Dónde están establecidos estos derechos humanos? Entonces les dije que ellos existen en normas supralegales que están constituidas fundamentalmente por constituciones y por tratados internacionales de derechos humanos. Y estos tratados internacionales de derechos humanos, pues, conforman cuerpos normativos que se conocen bajo distintos nombres. Está el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que en inglés se le conoce como International Bill of Rights, que incluye 3 instrumentos jurídicos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 48, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese es como el primer cuerpo normativo al cual debemos acudir para delimitar el listado de derechos en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Pero también existen sistemas regionales de protección de derechos humanos. Los sistemas regionales de protección de derechos humanos son los 3 que tienen en pantalla: el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el que tenemos aquí en Latinoamérica, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? En esos sistemas internacionales y regionales de derechos humanos y, por supuesto, en las constituciones nacionales
de los estados que contemplan un catálogo de derechos humanos, que puede ser un catálogo abierto, como es en el caso colombiano, es decir, apenas enunciativo, con una cláusula de apertura constitucional de derecho internacional que aquí llamamos bloque de constitucionalidad, o pueden también ser catálogos cerrados de derechos humanos, que como es el caso del sistema español, es decir, una lista taxativa de cuáles son los derechos humanos en la Constitución. Pero lo importante es saber dónde encontramos estos derechos humanos, ya sabemos dónde están. En los tratados que forman parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en los que forman parte de los sistemas regionales y en las constituciones nacionales de los estados. Eso es lo que tendría que decirles para delimitar la noción de derecho humano sin extenderme demasiado. Ya digamos en la parte de preguntas les voy a pedir el favor que si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre estos planteamientos que desde luego están sujetos a debate, la anoten y al yo terminar mi intervención, que espero que sea muy pronto para darles la palabra, pues iniciemos ese diálogo que es sin duda la parte más interesante de este espacio. Pasemos a delimitar la noción de redes sociales. Entonces, ¿qué son las redes sociales? Pues recurramos, digamos, a una definición canónica que encontré por aquí en internet, de muchas tantas que hay, pero una red social esencialmente es una plataforma web cuyo fin es la creación de comunidades en línea mediante la representación de las conexiones personales que los usuarios disponen los unos de los otros. En estos servicios se puede compartir información mediante la utilización de servicios agregados de mensajería personal, microblogging, publicación de fotografías, formación de grupos de interés, etc. Digamos que esto no necesita mayor explicación, todos sabemos, estamos tremendamente familiarizados con las redes sociales, gústenos o no, nos tocó adaptarnos a ellas. Bueno, esto tiene un contexto histórico que es la creación de Internet a partir de ARPANET, ustedes saben, y toda la revolución que significó Internet para el mundo en términos de globalización, de hiperconectividad, y luego esta etapa de transformación acelerada en la que estamos inmersos, que es la cuarta revolución industrial, que se caracteriza por un flujo masivo de datos y una cada vez mayor incapacidad del humano para darle sentido a esos datos y a su vez una proliferación de las tecnologías algorítmicas de inteligencia artificial para procesar esos datos, estructurarlos y tomar decisiones más estratégicas que las que es capaz de tomar la mente humana. Algunos ejemplos de redes sociales: Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, TikTok, Twitter. Hay más de 100 redes sociales en la actualidad. Tal vez no las conocemos todas, conocemos las más famosas, somos usuarios asiduos de las más populares, que son Facebook, Instagram, tal vez Twitter. Pero quisiera hacer aquí una reflexión que a veces es algo que debería ser obvio, pero no lo es tanto. ¿En qué consiste la gran revolución de las redes sociales? Me pregunto yo, me estaba preguntando antes de dar esta conferencia. Ustedes saben que la imprenta supuso una revolución en el mundo. Cuando Gutenberg inventó la imprenta en 1450, eso supuso una revolución en las formas de transmisión del conocimiento, porque hasta antes de la invención de la imprenta, transmitir el conocimiento de una generación a otra a través del lenguaje escrito era tremendamente costoso. Era costosísimo, era un lujo reservado para las élites económicas y políticas, porque los papiros, los libros que se escribían a mano en esa época, para poder financiar la redacción de un libro había que tener muchos recursos. La revolución de Gutenberg consistió esencialmente en masificar el acceso al conocimiento gracias a la imprenta, que fue la que permitió por primera vez imprimir libros en masa. Eso obviamente supuso una revolución cognitiva, cultural, etc. Y otro salto muy importante se dio en términos de masificación de la información con la llegada de los medios masivos de comunicación. Hablo fundamentalmente de la radio y de la televisión, la radio, el cine y la televisión. Esa fue, digamos, la segunda gran revolución en términos de comunicación masiva del conocimiento.
Y la nueva revolución, la más reciente en estos términos, en términos de comunicación masiva del conocimiento de la información y abaratamiento de los costos de transmisión de la información, la produjeron las redes sociales. Entonces, un poco para poner en contexto histórico la relevancia de las redes sociales como grandes multiplicadores de la transmisión de información. En este momento estamos hiperconectados y estamos hiperbombardeados de información en buena medida porque las redes sociales nos permitieron a todos comunicarnos de manera masiva a un costo bajísimo y muy eficaz a través de las redes sociales. Y eso tiene tanto una cantidad de ventajas para la interacción humana, que ya veremos a propósito de la reflexión sobre los derechos humanos, pero también plantea una cantidad de riesgos, impactos positivos, pero también negativos de esta transformación. Entonces vuelvo a mi diapositiva sobre las redes sociales y ya entro en materia pues del principal asunto que vamos a tratar en esta conferencia, que es tratar de delimitar o precisar cuál es el impacto de las redes sociales en los derechos humanos. Entonces sabemos que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de la comunicación diaria, tanto personal como profesional, como comercial, y la pregunta es si esta hiperconectividad, esta hiperexposición que generan las redes sociales en torno a las personas, genera algún impacto sobre los derechos humanos y qué tipo de impacto es el que generan. Y la respuesta es, por supuesto que sí, tienen un impacto tremendamente importante las redes sociales sobre los derechos humanos, pero entonces el reto está en definir, en delimitar qué tipo de impacto tienen sobre cada uno de los derechos humanos. Entonces, el ejercicio que voy a hacer aquí es un test de impacto con una metodología tipo que utilizamos pues para evaluar el impacto que tienen nuevas tecnologías sobre los derechos humanos, a través de una metodología muy sencilla de entender. La primera es hacer un mapeo dentro de la lista de los derechos humanos, cuáles son esos derechos humanos concernidos o relevantes para hacer el análisis. Dentro del amplio catálogo de derechos humanos que tenemos cuando queremos analizar el impacto que tiene una nueva tecnología sobre ellos, lo primero es definir la muestra sobre la cual vamos a trabajar. Y para eso les presento aquí este test de posible impacto sobre los derechos humanos que está organizado de la siguiente manera. La relación entre las redes sociales y los derechos humanos se puede reducir a tres tipos de relación. La primera es una relación neutra, es decir, hay derechos sobre los cuales las redes sociales no tienen un impacto. Esa es una relación de neutralidad. Pero también puede haber un impacto positivo, es decir, puede haber derechos humanos que se ven positivamente impactados por las redes sociales, beneficiados en su protección, en su expansión, en su multiplicación. Eso sería un impacto positivo. Y a su vez hay derechos humanos que se pueden ver impactados negativamente o vulnerados por la utilización de las redes sociales. Y a su vez, cuando detectamos que hay una posible vulneración o un riesgo de vulneración de un derecho humano por las redes sociales, es importante gradificarlo, definir cuál es su intensidad para delimitar zonas de riesgo de los derechos humanos. Entonces, en este esquema que les propongo, delimitamos neutro cuando no hay ningún impacto, positivo cuando es positivo y negativo, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, incremental cuando el riesgo es bajo, mediano o alto para un derecho humano en particular. Y hay una situación bien especial a la que le quisiera dar particular atención en la exposición de hoy y es la hipótesis que vamos a ilustrar muy bien a propósito de esta charla, en que las redes sociales suponen tanto una oportunidad como una amenaza para los derechos humanos y por lo tanto tienen un impacto tanto positivo como negativo. Es una situación de ambigüedad. Es una relación compleja. Hay derechos humanos que se ven beneficiados por las redes sociales, pero también se ven vulnerados por las mismas redes sociales y esto puede ocurrir de manera alternativa según el día y la hora y el lugar.
Entonces, aquí tienen esta gráfica, yo quiero que se detengan siquiera un minuto a analizarla. Fíjense que primero enlistamos los derechos humanos que se ven impactados positivamente por las redes sociales, la educación, el derecho de reunión y asociación, el derecho al trabajo y su libre escogencia, el derecho a la vida cultural en comunidad. Esos son como los derechos que se ven más positivamente impactados. Al final de la diapositiva a mano derecha, desde el final de la segunda columna y toda la columna tercera tienen los derechos con relación neutra frente a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, el derecho de asilo, pues ahí está, pero no se ve impactado de ninguna manera por el uso de las redes sociales. El derecho al descanso, bueno, algunos dirían que ya las redes sociales ni siquiera lo dejan a uno descansar, pero por lo menos no se ve impactado de manera directa. O el derecho al desarrollo progresivo, el derecho, es decir, son derechos que no son relevantes aquí para la reflexión. Pero entonces detengámonos ahora a analizar los derechos que se ven impactados negativamente. Empezamos con el derecho a la integridad personal. ¿Por qué lo incluimos como un derecho con riesgo bajo de impacto? Porque ustedes saben que las agresiones y la violencia en redes sociales en casos extremos ha conducido a violencia ya física en el mundo real. Lamentablemente eso también ocurre. Entonces, incluso ese derecho a la integridad personal puede llegar a verse afectado cuando la violencia en redes sociales se transforma en violencia en el mundo real, en el mundo físico. Esto tiene que ver mucho con el ciberactivismo que termina convertido en activismo real y termina en tragedia. El derecho a la igualdad, ese lo subrayé, lo puse en negrilla porque ese es un derecho que se ve impactado tanto positiva como negativamente. Decimos que se ve impactado negativamente por el tema de la brecha digital. Hay un tema ahí complejo y es que como no todas las personas tienen el mismo acceso a Internet y a las redes sociales y a los recursos tecnológicos, eso genera una gran desigualdad. Eso es lo que conocemos como la brecha digital. Entonces, cuando no brindamos un acceso igualitario a las redes sociales, estamos discriminando. Pero las redes sociales también nos igualan. Las redes sociales nos igualan porque en principio todos los que disponemos de un smartphone o de una cuenta con acceso a Internet, podemos abrir una cuenta en redes sociales y expresarnos en condiciones de relativa igualdad frente a los demás usuarios de la red social. Pues ahí hay un efecto ambiguo. Está el derecho a la no discriminación con riesgo 2, el derecho a la vida, libertad y seguridad personal con riesgo 2, protección judicial y garantías judiciales. Ya voy a desarrollar in extenso porque se ve afectado y tiene un riesgo medio. Y tal vez el derecho que más se ve impactado y que reviste un mayor riesgo por el uso de las redes sociales es el derecho a la intimidad y la prohibición de ataques contra la honra y la reputación. Otro ejemplo interesante que ya vamos a analizar es el de los derechos políticos, que tienen un riesgo alto. Tiene un riesgo alto, aquí pues hay casos de referencia que lo ilustran cuando, por ejemplo, Twitter decide cerrarle la cuenta a un político, de alguna manera le está restringiendo su derecho político a manifestarse, a expresarse en política, pero también son grandes multiplicadores de la expresión política, las redes sociales, y son grandes megáfonos. El marketing político ya no puede prescindir de la publicidad en redes sociales. Esto ilustra cómo se han vuelto canales de expresión muy importantes en política. El habeas data también reviste un riesgo alto. Los derechos del niño tienen un riesgo alto. Ya vamos a entrar en un detalle, en un análisis más detallado de cada uno de estos derechos. Aquí sencillamente quería presentarles este mapeo de test de posible impacto. Y también el derecho a la libertad de expresión tiene un efecto ambiguo. Ya vamos a examinar por qué. ¿Alguna inquietud sobre este test de impacto? Después lo podemos comentar en mayor detalle. Entonces, el ejercicio que voy a hacer a partir de este momento es entrar en mayor profundidad, analizar algunos derechos en particular y cómo se ven impactados por las redes sociales. Bueno, el primero es el derecho a la intimidad y la prohibición de ataques contra la honra o reputación. Entonces, aquí sabemos que uno de los grandes problemas
de las redes sociales pues son los trolls, el bullying, los ataques personales, las acusaciones falsas, injuriosas, calumniosas. Frente a estos riesgos, los distintos ordenamientos jurídicos responden de manera diversa. Aquí en Colombia pues tenemos los delitos de injuria y calumnia, que son un límite penal frente a la libre expresión en redes sociales. Se pueden cometer a través de las redes sociales cuando uno injuria o imputa un delito de manera no probada a otra persona, incurre en la conducta penal de injuria y calumnia. Y este es tal vez el derecho más problemático. El derecho más problemático es la buena reputación, la intimidad. Cuando la comunicación en redes sociales se vuelve tóxica, se vuelve agresiva, se vuelve violenta, por lo general el derecho a la intimidad es el primero que se ve impactado. Aquí también estamos hablando del problema de la filtración de elementos informativos íntimos que pertenecen a la vida personal de las personas, fotografías, videos, cosas que normalmente no deberían divulgarse y terminan siendo divulgadas en las redes sociales con detrimento del derecho a la intimidad. Y digamos que la jurisprudencia de los tribunales constitucionales en la materia es amplia. Aquí nuestra Corte Constitucional ha dicho muchas cosas en torno al derecho a la intimidad. Les doy un ejemplo. La particularidad aquí en la jurisprudencia constitucional colombiana se ha dicho que el grado de protección del derecho a la intimidad es diferente cuando se trata de una persona corriente o de un funcionario público. Aquí la Corte Constitucional colombiana ha dicho que los funcionarios públicos, los servidores públicos, estamos sujetos a una protección más débil frente a nuestro derecho a la intimidad en redes sociales porque ostentamos cargos públicos y ejercemos funciones públicas. Esa es una particularidad de la delimitación del derecho a la intimidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, cuando se va a ponderar en un caso si se está violando el derecho a la intimidad de un servidor público, los criterios de protección son más laxos. ¿Por qué? Porque en las redes sociales muchas veces se denuncian escándalos de corrupción. Esa es una constante aquí y en varios países del mundo. Las redes sociales se volvieron también un canal de denuncias de la corrupción, denuncias anónimas muchas veces para proteger la identidad de las personas y otras veces con nombre propio. Entonces, esas denuncias obviamente deben ser validadas por la evidencia, de lo contrario constituyen injurias y calumnias, pero cuando se trata de servidores públicos, esa protección es menos intensa por parte del ordenamiento. Casos tipo, estamos hablando aquí de casos tipo de violación a los derechos humanos por el uso de las redes sociales. Entonces, les dije que el derecho a un juicio público, presunción de inocencia y principio de legalidad se ve en alto riesgo por un fenómeno también generalizado que es algo así como una expresión que se me escapa, que ilustra muy bien este fenómeno, que es como el juicio sumario mediático o el juicio sumario en redes sociales a partir pues, de procesos que se vuelven virales, de bullying contra las personas. Estoy hablando del caso tipo en que las personas, sean particulares o sean servidores públicos, se ven envueltos en discusiones judiciales o escándalos, pero antes de que sean condenados en juicio por un juez investido de autoridad judicial mediante una sentencia ejecutoriada, son condenados sumariamente en las redes sociales como culpables y personas despreciables antes de que se ponderen las pruebas al respecto. Entonces, el derecho a un juicio público, presunción de inocencia y principio de legalidad prácticamente se ve suprimido en las redes sociales. Aquí decimos así, la condena sumaria. Presentar una denuncia contra alguien, contra un funcionario, contra alguien que haga parte de la opinión pública, para sus detractores ya constituye casi que una condena ejecutoriada. Ocurre mucho aquí en Colombia, una mera acusación ya se vuelve un escándalo, así carezca de pruebas. Entonces, es un problema delicado el tema de
del juicio público y la presunción de inocencia. Entonces, en redes sociales muchas veces prevalece la presunción de culpabilidad. Y le toca al pobre que están masacrando, que están linchamiento mediático. Esa era la expresión que estaba buscando. Aquí hablamos de linchamiento mediático. Entonces, se arma un escándalo en redes, por lo que sea, una cuestión sacada de contexto, una afirmación sesgada, sin pruebas, sin evidencia, y se produce un linchamiento mediático de una persona antes de que se le haga un juicio justo. Derechos políticos. Es interesante analizar la interacción entre las redes sociales y los derechos políticos. Digamos que las redes sociales se volvieron también grandes promotoras de la participación ciudadana, porque personas que no tenían una voz, que no tenían acceso a los medios convencionales porque no tenían los recursos para financiar publicidad, para financiar espacios televisivos o radiales que son muy costosos, gracias a las redes sociales encontraron unos canales de comunicación, primero gratuitos y segundo, pues masivos también. Entonces se han vuelto grandes canales promotores de la participación ciudadana. Eso es una faceta positiva de las redes sociales en cuanto a los derechos políticos. Les han dado voz a personas que antes no los tenían, personas que pertenecían a grupos minoritarios o discriminados, tienen acceso a este canal de comunicación y en esa medida se vuelven promotoras de la participación ciudadana. Aquí está el problema de la anonimia de las cuentas. Entonces, gracias a que se permiten las cuentas anónimas, que es un gran debate en Twitter, por ejemplo, el tema de los anónimos, cuentas que uno no sabe quién está detrás de ellas, pero Twitter permite eso. Por ahí se expresan movimientos políticos, tanto para bien como para mal. También gracias a eso es que se pueden esconder detrás de la anonimia para calumniar e injuriar. Eso es otro problema. Y está también el riesgo de censura, que es la faceta negativa de este problema. La faceta negativa de este problema es cuando una red social decide cerrarle la cuenta a un individuo, por las razones que sea, porque violó alguna de las condiciones de uso establecidas en la respectiva red social, que pueden oscilar entre publicar imágenes de contenido explícito, sexual o violento, o realizar actos de acoso verbal, o difundir noticias falsas, ¿no? Ya vamos a hablar del cierre de la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Trump, que es un tema pues paradigmático de esta interacción entre las redes sociales y los derechos políticos, y sobre todo el derecho a la libertad de expresión, que es el que vamos a examinar a continuación. Cuando yo le cierro la cuenta a alguien por la razón que sea, de alguna manera estoy vulnerando el derecho político a participar, y esto puede implicar una censura, pero pues obviamente son debates muy complejos y ambivalentes. Derecho de habeas data. Entonces este comprende el derecho a acceso a la información, la protección de datos personales y también el derecho a que se actualicen los datos. Entonces, a través de las redes sociales, las empresas, a través de un ejercicio de minería de datos, acumulan mucha información sobre uno, sobre las personas, sobre sus usuarios. Acuérdense ese debate tan grande que hay sobre el uso que están haciendo los gigantes tecnológicos de nuestros datos, Google, Facebook. Nos dan acceso gratuito, entre comillas, a sus redes sociales, pero es gratuito porque la mercancía somos nosotros mismos. Los que vieron ese excelente documental de Social Dilemma en Netflix, y si no lo han visto se los recomiendo, ahí nos explican muy bien cómo esos datos que recopilan sobre nuestros clics, sobre nuestro rastro digital, les permiten perfilarnos para luego vender esa perfilación para que se haga pauta a costa de nosotros, pauta focalizada además de manera muy sofisticada por algoritmos de inteligencia artificial. Entonces muchas veces se vulnera nuestro derecho a la habeas data, nos están perfilando, están recogiendo información nuestra sin habernoslo preguntado. Derecho a la protección internacional. Este es un derecho que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 28, creo, lo repasé antes de comenzar la charla, y es un derecho que me dice que cuando no hay una protección nacional
de los derechos humanos yo tengo el derecho a que se protejan internacionalmente. El problema es que hay un vacío jurídico frente a las redes sociales. A veces no sabemos como usuarios de las redes sociales dónde podemos denunciar una violación de los derechos humanos por parte de las redes sociales, digo de las empresas que administran las redes sociales. Derechos del niño, este también es un tema álgido, problemático. Cuando un niño accede a redes sociales, pues se ve expuesto a una cantidad de contenido sensible que puede oscilar desde el acoso, pasar por el ciberbullying. Entonces es muy delicado la interacción de las redes sociales con los derechos del niño. Hay todo un debate sobre a partir de qué edad debería permitirse a una persona acceder a una cuenta en redes sociales. Las redes sociales no le piden a los usuarios para abrir una cuenta cédula de ciudadanía que acredite que sea un mayor de edad, no. Uno puede abrir una cuenta en una red social sencillamente ingresando un nombre y una dirección de correo electrónico, es decir, un niño perfectamente puede acceder a redes sociales y verse expuesto a toda suerte de contenido sensible. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y derecho a la libertad de opinión y expresión. Entonces aquí retomamos la ambivalencia que veníamos analizando. Entonces hay un riesgo de censura siempre. Aquí me gustaría hablar de dos situaciones. Primero es el problema, pero el serio problema de las cuentas anónimas. Yo no sé si ustedes han sido víctimas del ciberacoso por cuentas anónimas. Yo sí lo he sido en múltiples ocasiones por diversas cuestiones pues, de mi actividad profesional. Sobre todo temas electorales, participación en política, pero en Twitter hay un pelotón de cuentas anónimas. Y hay algo que aquí llamamos las bodeguitas, que son empresas ilegales altamente profesionalizadas a través de cuentas anónimas y cuentas robotizadas que se dedican a crear tendencias de opinión y a desprestigiar o favorecer personas en las redes sociales a través de cuentas que son irrastreables porque no tienen un titular reconocible. Entonces siempre ha estado latente el tema de si se deben permitir o no las cuentas anónimas. La política que ha adoptado Twitter es que sí se permiten porque facilitan la libertad de expresión. Obviamente también les facilita aumentar el número de usuarios, les hace más rentable el negocio, pero hay un gran debate en torno a eso, en torno a la anonimia de las cuentas de Twitter. Se dice que sería una forma de censura exigirle a la gente una identidad plena a la hora de expresarse en Twitter. Yo he participado en varios debates aquí en Colombia sobre esto. Yo soy un convencido de que las cuentas anónimas lo único que hacen es contaminar y empobrecer la comunicación en las redes sociales. Vengo dando ese debate hace años. Yo no entiendo por qué Twitter permite eso, que una persona disfrazada, escondida detrás de la anonimia de una red social que permite esas cuentas, acabe y desarrolle sistemáticamente campañas de desprestigio contra seres humanos que sí están dando la cara y son individualizables. Eso es un fenómeno muy común aquí en Colombia. Las famosas cuentas anónimas, las bodegas pagadas para desacreditar personas, para desacreditar tendencias ideológicas. Pero bueno, es muy ambivalente. Hay personas que consideran que esto propicia la libertad de pensamiento, que hay muchas personas que se atreven a denunciar cosas justamente porque pueden hacerlo detrás de una cuenta anónima, que se atreven a expresarse políticamente porque no comprometen su nombre. Es un tema complicado y polémico. Y hago una pregunta, aquí a propósito de la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión incluye la de difundir mentiras? Es una pregunta provocadora, desde luego, tiene veneno, porque uno puede asumir ambas posturas. Uno puede decir que sí, que las mentiras, incluso los insultos, hacen parte de la libertad de expresión. Esa es ni nada más ni nada menos que la posición de un gran pensador de la libertad de expresión, que es John Stuart Mill, en On Liberty. Dice que es un problema, el problema de las mentiras y todas este tema de las fake news, es un problema dejar que la gente exprese y diga cosas que son abiertamente falsas,
pero que resulta peor no permitir que ello se haga porque ello genera una censura. Y el máximo valor que hay que proteger es la libertad que tienen todas las personas a expresarse, sea de manera inteligente o no tan inteligente, de manera veraz o no veraz. Ahí hay todo un gran debate, y es un gran debate que nos llega hasta nuestro tiempo. Piensen en el problema, en el caso de Trump. Cuando Trump empezó a difundir mentiras, que fue desde que se posesionó en la presidencia y antes, ustedes saben que hay estudios del New York Times que muestran que de lo que Trump publicaba en Internet, ¿cuál era la cifra? Una cosa pero exorbitante. Más del 50% eran mentiras. Si no recuerdo mal, incluso se llegaba a estimar en 80%, algo así. Es decir, una comunicación específicamente diseñada para engañar. Y llegó pues al punto de que se volvió una comunicación que invitaba a la violencia en plena campaña presidencial y que terminó desencadenando un episodio de toma violenta del Capitolio Nacional. Entonces el CEO de Twitter decidió cerrar la cuenta de Twitter del hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Ahí hay un debate. Obviamente las opiniones están divididas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que a una persona en un cargo de tanto poder, con tanta capacidad de difusión, de la que se puede probar con contundencia que está difundiendo mentiras para engañar a la opinión pública y para generar efectos nocivos en las sociedades, debe existir la posibilidad de cerrarle la cuenta de Twitter. Aquí tomo partido. Me parece que ahí la libertad de expresión consiste justamente en cerrar una cuenta de esas para proteger el espacio de construcción de la opinión pública de una expresión tóxica y falsa. Pero hay una línea de pensamiento que dice que no, que bajo ninguna circunstancia a un presidente menos se le puede cerrar la cuenta de Twitter, porque se le están vulnerando su derecho esencial a la libre expresión. Y que diga mentiras o no, pues eso ya es otro problema, pero hay que dejarlo que se exprese, porque en eso consiste la libertad política. Ahí hay todo, la libertad de expresión en política, ahí hay todo un debate. Y ya pues quisiera cerrar, para no gastarme más tiempo, ya son las 7 pasadas, y darle la palabra a nuestros estudiantes con 4 grandes conclusiones de lo que he dicho aquí en esta breve exposición. Lo primero es que el impacto de las redes sociales sobre los derechos humanos puede ser neutro, positivo, negativo o ambas cosas a la vez, como les expliqué. Es decir, aquí no se trata tanto de satanizar ni de alabar, sino de entender. Y hay que entender que las redes sociales, como prácticamente todas las nuevas tecnologías, suponen tanto oportunidades como amenazas para los derechos humanos. Y pueden suponer oportunidades y amenazas al mismo tiempo, como analizamos. Un derecho que les dije que se ha impactado positivamente en las redes sociales es el derecho a la educación y al acceso a la información. Cuando uno hace un uso estratégico adecuado de las redes sociales, se vuelven un instrumento de culturización tremendo. Uno ahí entra en contacto con gente muy formada, con expertos, con gente que tiene unas opiniones de una calidad altísima. Cuando uno sigue las cuentas adecuadas en algunos temas de experticia, realmente se vuelven un recurso muy valioso. Los hilos en Twitter. Realmente las redes sociales pueden ofrecer mucho y enriquecer el bagaje cultural de las personas. Por eso son una oportunidad para la difusión de la información y para la educación ciudadana también. Esa es la faceta positiva. Segunda conclusión, la hiperexposición en un mundo hiperconectado por las redes sociales supone un riesgo para la vulneración, pero también una oportunidad para el desarrollo de los derechos humanos mismos. Esto es reiteración de lo que yo había dicho. Entonces, es una invitación a abordar las nuevas tecnologías a color, no en blanco y negro, sino a color. Hay que dimensionar en toda su complejidad el fenómeno. Yo veo que ya hay grupos que son enemigos declarados de la inteligencia artificial. Ya hay grupos y activismo dedicado a acabar con la inteligencia artificial porque se centran solo en analizar los riesgos de la inteligencia artificial, pero pasan por alto las oportunidades grandiosas que ofrece la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo humano y de mejoramiento de nuestras sociedades. Entonces, aquí no
podemos ver las cosas en blanco y negro, hay que verlas a color. Tratar de potencializar las oportunidades, el impacto positivo y de reducir y mitigar al máximo los riesgos. El tránsito de las relaciones sociales, políticas, religiosas, culturales e incluso económicas a las redes sociales ha generado un gran poder en cabeza de las plataformas de redes. Entonces, estamos hablando aquí de los gigantes tecnológicos. Los gigantes tecnológicos, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, y bueno, y las variantes chinas, que son los grandes competidores de los estadounidenses, tienen un enorme poder. Tienen un enorme poder a través de la cantidad de información que recolectan sobre sus usuarios, que les permiten perfilarlos y modificar el rumbo de los sucesos a través de tecnologías de analítica de datos, ya no solo predictiva, sino prospectiva. Acuérdense del escándalo de Cambridge Analytica, del escándalo de Facebook en las elecciones de 2016. Acuérdense el gran poder que tienen en este momento las plataformas de redes gracias a la información que administran sobre millones de usuarios. Entonces, ahí hay un tema que genera un gran riesgo, un gran peligro que conduce a resaltar la necesidad que tenemos en este momento de un régimen jurídico internacional de protección de los derechos humanos frente al uso de las redes sociales. Debe ser un régimen jurídico internacional que fortalezca los regímenes nacionales ya existentes en materia de protección de derechos y deberes, tanto de los usuarios como de los dueños o empresarios de las plataformas de redes sociales, porque es que aquí el problema es de doble vía. Hay que generar protección frente a los derechos humanos, tanto respecto de las empresas dueñas, las plataformas dueñas, como respecto de los otros usuarios de las redes sociales. Entonces aquí confluyen todas las problemáticas de las que vine hablando a lo largo de esta presentación, que doy por terminada en este momento, no sin antes agradecerles enormemente su atención. Muchísimas gracias, señor José Fernando Flores, por tan buena exposición. Vamos a empezar con las preguntas por parte de los estudiantes. El artículo 4 de la Constitución de Panamá acata las normas, primero hace saber al estudiante que acata las normas del derecho internacional. Al aceptar los términos y condiciones de estas redes sociales, ¿qué hacen efecto los derechos humanos, señor José Fernando? Bien, a ver si entendí bien la pregunta. ¿La puedo leer? Okay. Primero, el artículo dice el chico, él inicia consultando los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, según los establece la Constitución de la República de Panamá en el artículo 4, que esta acata las normas de derecho internacional. O sea, el chico quiere saber si... Perfecto. Ya estoy leyendo aquí la pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Es una pregunta sobre si los derechos humanos son renunciables, porque yo firmo un contrato de términos y condiciones con redes sociales y entonces se genera una derogación de mis derechos humanos. Esa es una estupenda pregunta. Yo diría que depende. Hay derechos humanos que son renunciables y hay derechos humanos que son irrenunciables. Entonces ahí hay que hacer un análisis diferenciado. Por ejemplo, yo cuando firmo unos términos y condiciones puedo hacer concesiones en materia de derecho a la información, a la intimidad, cuando yo accedo y le otorgo a la plataforma unos datos y yo consentí en que se administren esos datos, es legítimo que yo renuncie a la posesión de esos datos en la medida en que no haya normas de orden público que lo prohíban también, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una labor de armonización del régimen de los derechos humanos. Primero hay que verificar si el derecho es renunciable en función del sistema de derechos humanos universal, regional y nacional. Y segundo, pues hay que ver, pues sí, de qué tipo de derecho humano se trata, ¿no? Entonces, estos términos y condiciones, para responderle al colega, tienen que estar sujetos al régimen de protección general de los derechos humanos. Es decir, este régimen de protección, estos términos y condiciones no pueden derogar cualquier cosa. No pueden, estoy pensando en un ejemplo extremo que me permita ilustrar esto. No pueden implicar que el usuario
renuncie a su derecho a la libertad de expresión, yo qué sé, no sé, se me ocurre ese ejemplo, pero entonces para responderle al colega, depende, hay derechos humanos renunciables y hay otros que no lo son según el régimen de derechos humanos. La siguiente pregunta es, al aceptar los términos y condiciones de estas redes sociales, ¿quedan sin efecto tus derechos humanos? Es un poco la misma pregunta que acabo de responder formulada de otra manera. Entonces, no es que queden sin efecto tus derechos humanos, porque por ejemplo en materia de protección de datos, pues tú tienes el derecho a la protección de tu intimidad, a la protección de ciertos datos, pero tú sí puedes otorgar legítimamente acceso a ciertos datos. El régimen de datos, de gobierno de datos, me imagino que oscila también según los países, pero aquí en Colombia hay un régimen que está muy desarrollado. Hay datos que tienen carácter público, hay datos que tienen carácter semi-reservado y hay datos que tienen carácter reservado. Entonces el régimen está muy bien establecido. Entonces depende del tipo de datos, entonces depende de lo que tú estés accediendo en los términos y condiciones. Hay cosas que son perfectamente disponibles. Si yo abro una cuenta en Twitter y le pongo mi nombre y le digo a Twitter que puede utilizar mi nombre para identificarme, pues estoy de alguna manera cediendo parte de mi derecho a la intimidad, pero yo consentí en él en que se me identifique en Twitter. ¿Vale? Y por eso pues también existe la opción de la cuenta anónima. Señor decano, ¿usted tiene alguna pregunta para nuestro expositor? Bueno, la verdad que me surgen tantas preguntas en un tema tan importante y con muchísimo contenido. Precisamente apenas ayer estuve viendo una entrevista en CNN de un niño extraordinario colombiano, Francisco Vega, activista en temas ambientales y sobre todo con los derechos humanos de los niños. Y él ha sido prácticamente amenazado de muerte en las redes sociales por otros activistas que no comparten su opinión. Y me quedó la pregunta, bueno, ¿quién defiende los derechos humanos de un niño de 11 años que es un fenómeno colombiano en este momento y que sus derechos están siendo vulnerados? En el caso de Panamá, José, yo te diría que siento que la elaboración de normas jurídicas en protección a los derechos humanos en este tema de las redes sociales va en cámara lenta en comparación con el avance de las propias redes sociales. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué está haciendo Colombia en estos temas? ¿Cómo está abordando este tema desde tu mirada, este tema tan importante en unas redes sociales que van a velocidad luz versus lo que nosotros como juristas podemos ir normando? Claro, René, sí, ese es un desafío que enfrentamos en todos los ordenamientos jurídicos, porque como tú lo mencionas, el desarrollo tecnológico va a un ritmo tan acelerado que las estructuras jurídicas se demoran mucho en responder, no dan abasto, no le mantienen el ritmo. Entonces es un problema que aquí también en Colombia padecemos. Tal vez la forma más rápida de reacción frente a las necesidades de protección la genera la jurisprudencia constitucional. Es decir, los jueces constitucionales son los que van más o menos llevándole el ritmo al avance tecnológico y son fallositos que han venido apareciendo los que van generando el marco normativo de delimitación de protección de derechos humanos, mientras los instrumentos de consagración positiva del sistema universal, supranacional y nacional reaccionan, porque reformar constituciones y aprobar nuevos tratados internacionales toma mucho tiempo. Entonces, lo que hace la estrategia, por lo menos en Colombia, es el juez constitucional. El juez constitucional es el que le madruga los debates y empieza a delimitar nuevas dimensiones de los derechos humanos y nuevos perfiles para protegerlos frente a las nuevas tecnologías. Te voy a dar un ejemplo. Digamos, en las redes sociales ocurre mucho. Ese ejemplo lamentable que tú hablas de las amenazas, por ejemplo. Entonces, hay una jurisprudencia constitucional sobre las amenazas en redes sociales. Entonces, las amenazas en redes sociales, obviamente cuando se trata de un niño, los niños aquí gozan de particular protección, entonces tiene una protección reforzada. Pero se ha dicho también que no cualquier tipo de amenaza es objeto de censura y de protección, porque hay amenazas que no son idóneas
para afectar la seguridad de las personas. Aquí se trató un tema muy interesante de un señor que amenazó de muerte al presidente de la República. Entonces, a los hijos del presidente de la República, un muchacho universitario, digamos. Entonces, lo que hizo la Corte fue un análisis de idoneidad. Dijo que obviamente eso no está bien. Ese muchacho terminó en la cárcel, entre otras cosas. Pero dijo que nunca hubo una verdadera amenaza frente a la vulneración de los derechos del presidente y los hijos del presidente, porque era un muchacho que no tenía ninguna capacidad de hacer no supone una verdadera amenaza, a pesar de que obviamente hubo un exceso en la libertad de expresión que había que sancionar. Eso no tenía que dar para mandar a ese muchacho a la cárcel. Sí, fíjate lo ambigua que puede ser la reacción del ordenamiento frente al caso en concreto, además porque hay que analizar siempre el caso en concreto. El tema de la inteligencia artificial está generando mucha reacción en este momento aquí en Colombia. El tema de uso de algoritmos de inteligencia artificial, que cada vez están ocupando más espacios de decisión humana, los algoritmos. Entonces, ahora, por ejemplo, los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, pues generan una serie de problemas frente al derecho a la intimidad de las personas y el uso de su identidad. Entonces ahí la Corte ya ha emitido varios fallos que van tratando de llevarle el ritmo, como tú dices, pero nunca es suficiente porque la tecnología avanza mucho más rápido que el derecho. Entonces el derecho trata de mantenerse actualizado, pero la estrategia es esa. Yo creería que son los tribunales constitucionales los llamados a generar la protección más inmediata, mientras la discusión normativa interna de creación de nuevas leyes, nuevos instrumentos. Aquí estamos desarrollando en este momento el marco legal de gobierno de datos para el país y también un marco legal de uso de la inteligencia artificial. Ya se produjeron unos documentos COMPES de política pública que produce el Departamento Nacional de Planeación, pero esa gran ley estatutaria de limitación de derechos, de protección de derechos fundamentales frente a las tecnologías de inteligencia artificial no la hemos sacado. En el entretanto, son los jueces los que van reaccionando a medida que también los instrumentos internacionales se van actualizando. Muchas gracias, José Fernando. Aquí tenemos una pregunta por parte de un estudiante. Dice, ¿por qué el derecho al matrimonio tiene un impacto medio? El derecho al matrimonio, no recuerdo haberlo incluido, no sé si el estudiante lo leyó, pero voy a revisar la diapositiva, pero el derecho al matrimonio no lo tengo. Si estoy revisando la lista, no incluye el derecho al matrimonio. Sí, no lo incluí. Ok, el profesor Dionisio Shin dice que a modo de aportación es importante comentar que en nuestro país a finales del mes de marzo entrará precisamente en vigencia la ley número 81 del 2019 sobre la protección de datos, cuyo regente será la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI, lo cual tendrá de una u otra manera una directa injerencia en la protección de los derechos humanos, constituyendo un reto en esta materia y que sin duda llevará al debate de las redes sociales. Mi pregunta para usted sería, si en Colombia cuentan con una ley similar o igual y cuál ha sido su experiencia. Sí, muy interesante la pregunta del colega. Aquí tenemos una ley de protección de datos y más que una ley tenemos todo un cuerpo normativo de protección de datos. Son varias leyes estatutarias de protección de datos que se han venido completando sucesivamente, pero siempre hay una necesidad de actualización, lo que veníamos hablando con René, porque surgen nuevos desafíos. Entonces, una ley de protección de datos de los años 90 no tenía que enfrentar los problemas que enfrenta una ley de protección de datos del 2021, que es una ley que tiene que regular una cantidad de hipótesis de recolección y minería de datos por una cantidad de tecnologías que no había en el siglo pasado. Entonces, ahí hemos venido avanzando con una categorización de los tipos de datos, pero también con una especificación cada vez mayor pues, de los ámbitos de protección de los datos. Hay un gran debate aquí en Colombia sobre el almacenamiento de datos de las personas por parte de plataformas de Internet, es decir, sobre si siempre hay que preguntarle a la persona
si accede, si autoriza usar sus datos para poder utilizarlas. Pero entonces hay un boquete normativo ahí porque no está bien especificadas todas las hipótesis en que hay que dar el consentimiento y cómo se debe emitir ese consentimiento, por qué canal, si debe ser explícito. Y yo creo que a ustedes en Panamá les pasa igual que a nosotros aquí en Colombia. Uno empieza a recibir una cantidad de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp que uno dice, pero yo en qué momento me inscribí en esta base de datos, y eso es uno borre tratando de depurar el asunto, pero nunca acaba uno de dar abasto porque todo esto además son sistemas robotizados. Eso no lo maneja un humano, sino que están automatizados, y entonces eso presenta un gran desafío. El tema de gobierno de datos siempre es un gran desafío y está en permanente evolución y siempre se desactualiza. Ok, aquí hay una pregunta anónima. Dice, racismo hacia las personas blancas y de Oriente Lejano no es castigada por las grandes redes sociales. Los grupos de izquierda tampoco son perseguidos, a pesar de que han acabado con el derecho a la vida de muchas personas. ¿Cómo pueden garantizar que estos grupos sean castigados por igual, o por lo menos cómo se puede garantizar la no censura de ningún grupo? ¿Esto porque somos adultos o más porque los millennials, no los zetas, quieran pensar que aún son niños? ¿No lo son? ¿O si no se necesita censura de ningún tipo? Bueno, fíjate que es muy interesante porque la pregunta es anónima. Ajá. Entonces, ese es un fenómeno con el que yo les comentaba, les anticipaba, con el que yo vengo pues discutiendo hace tiempo. Yo no soy partidario de las cuentas anónimas, pero me parece muy respetable la postura que dice que la anonimia potencializa la libertad de expresión. Claro, porque cuando uno no descubre su identidad, entonces está dispuesto a decir cosas más incómodas que cuando le pone nombre propio a sus comunicaciones. Entonces, sin duda, entiendo ese debate que plantea aquí la persona, digamos, de la protección contra la discriminación conduce a su vez, o puede terminar conduciendo a una exacerbación de la discriminación. Es el otro extremo de la moneda. Entonces, y es un debate también bastante álgido en derecho constitucional, el tema de las acciones afirmativas, de la protección y enfoque diferencial frente a cada vez más grupos de la sociedad. La persona que emite este juicio siente que la derecha es más perseguida que la izquierda. Los de la izquierda sentirán lo mismo, que la izquierda es más perseguida que la derecha. Pero pues ante todo, pues refuerzo mi hipótesis. Yo creo que para proteger la caridad y la seriedad de la comunicación, la mejor forma de hacerlo es exigiendo que la gente dé la cara. Porque cuando yo tengo que responder por mis afirmaciones, me las pienso 2 veces antes de emitirlas. Si voy a señalar a alguien, pero saben los demás quién es el que va a señalar a ese alguien, pues es un medio de autorregulación. Yo he tenido que padecer bullying en redes sociales de cuentas anónimas sistemático durante largos periodos de tiempo, como muchas personas pues, que trabajan en temas políticos y de marketing electoral, y nunca he estado de acuerdo con eso. Uno ya se acostumbra a no responder los insultos, los improperios, las injurias, las calumnias. Es un lenguaje de una bajeza que no tiene límites. Y curiosamente, en el 99% de las ocasiones, ese lenguaje bajo proviene de cuentas anónimas. Muy rara vez una persona identificada con foto en Twitter se atreve a llevar a ese nivel tan bajo la discusión, justamente porque la anonimia es la que le permite esconderse para responder por sus afirmaciones. Muchísimas gracias por su respuesta. Tengo otras preguntas. ¿Podemos decir que las redes sociales son un aliado de los derechos humanos? Sí, en muchas ocasiones lo son. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Son a la vez un aliado, pero también una amenaza. Cuando uno hace un uso constructivo y estratégico de las redes sociales, son una gran herramienta. Yo creo que mi vida, desde que abrí algunas redes sociales, se enriqueció cultural e intelectualmente en muchos aspectos. Lo puedo decir
pues, con el uso que hago de mi cuenta de Twitter he conocido gente maravillosa en distintos países, mantengo un contacto con gente, con colegas que están todo el tiempo aportando, construyendo, ayudando a entender mejor los fenómenos políticos y sociales. Ahí se construyen amistades que luego se vuelven contactos ya no solo virtuales sino personales. Es un medio tremendamente poderoso de difusión del conocimiento de alta calidad. Cuando yo publico una nueva investigación, un nuevo libro o una nueva entrevista, pues la comparto en mis redes sociales y eso me permite construir comunidad. Sin duda es un gran aliado de la difusión del conocimiento, pero al mismo tiempo también genera lo que les decía. Yo he sido víctima durante mucho tiempo de bullying sostenido en redes sociales y uno pues termina por acostumbrarse a eso y también pues como asumir una postura muy estoica y no darle a eso más importancia de las que tiene. Pero tanto lo uno como lo otro, yo no pienso prescindir de mis cuentas en redes sociales y trato cada vez de hacer un uso más constructivo y más estratégico de ellas. Yo creo que ese es el reto que tenemos todos. Ok, tenemos 2 preguntas más de profesores. En Panamá, la ley de carrera judicial del órgano judicial regula la figura jurídica llamada amparo a la independencia judicial, que por ley define como aquel que un juez o magistrado puede solicitar independencia, lo cual incluye las declaraciones públicas que supongan un ataque a la independencia judicial. Lamentablemente, este amparo a la independencia judicial en la práctica no se encuentra desarrollado con claridad y no ha ocurrido un caso particular que nos dé luces sobre su comprensión. ¿Podría yo suponer que una acción como esta podría neutralizar el ataque a jueces o magistrados cuya presión a través de redes sociales o medios de comunicación busque ejercer una presión psicológica sobre un determinado proceso judicial? ¿Existe así algo en Colombia? Qué interesante, muchas gracias a la profe Belín Rosas. Yo no sabía que eso existía. Ojalá existiera algo así en Colombia, nos está haciendo una falta enorme. No existe. Los felicito por esa acción de amparo especial de la independencia judicial. Nos hace mucha falta en Colombia. Aquí el acoso sostenido a la rama judicial se ha producido en varios ciclos políticos y electorales en Colombia frente a casos muy complejos en los que se ha atormentado a los jueces pues, para intimidarlos. Aquí no tenemos esa acción de amparo específica y sin duda la rama judicial hay que blindarla porque su mayor activo es la independencia frente a indebidas influencias. Aquí no tenemos eso. Aquí lo que hay es un activismo de algunas agencias no gubernamentales que protegen la libertad de expresión y entonces dan alertas cuando se están haciendo linchamientos mediáticos, cuando se está coartando la libertad de expresión de algunos periodistas, ese tipo de cosas, pero no tenemos una figura específica de protección de la independencia judicial. Sería muy interesante analizar qué impacto ha tenido en Panamá, si ha servido realmente para protegerla a los jueces y magistrados. Otra pregunta, señor Fernando Flores. ¿Existe alguna incongruencia entre la libre circulación de la información en Internet y las restricciones de la libertad de expresión? Entre la libre circulación en Internet, sin duda, y las restricciones a la libertad, sin duda existe una tensión constante entre esos dos principios. Y eso hablé un poquito en la conferencia. Sin duda, una protección extrema y absoluta de la libertad de expresión conduce a la autorización de la calumnia, la injuria, el insulto, la violencia verbal, las mentiras. Esa es una postura extrema, es decir, una defensa a ultranza de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, como la mayoría de libertades, tiene que tener límites. Y obviamente el régimen de protección de derechos humanos se encarga de establecerlo al igual pues, que los ordenamientos internos. Aquí en Colombia hay límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede favorecer, por ejemplo, les doy casos aquí del ordenamiento jurídico colombiano, la apología de la violencia está prohibida en Colombia, la apología de la violencia. La discriminación está incluso tipificada como un delito en nuestro Código Penal, es decir, afirmaciones abiertamente discriminatorias contra grupos minoritarios pueden ser conductas delictuales. Está el delito de injuria, está el delito de calumnia, ¿sí?
Entonces, sin duda tiene que haber un límite, hay que encontrar un equilibrio entre qué es lo aceptable y lo no aceptable en términos de libertad de expresión. Por eso yo les decía hace un rato que yo estoy de acuerdo con estos límites, sin que se nos vaya demasiado ese campo de limitación tampoco, porque entonces ahí ya empiezan las vulneraciones a lo aceptable. Entonces ya ahí se empieza a caer en la censura, ya digamos son figuras de regímenes totalitarios que sin ningún pudor prohíben el uso de Google o el uso o prohíben o penalizan y criminalizan la crítica contra el gobierno. Ese tipo de cosas ya no son aceptables. Pero esa tensión hay que solucionarla con un régimen de límites de la libertad de expresión muy específico y muy bien fundamentado en términos de ponderación y proporcionalidad. Ok, aquí está de acuerdo con todas las libertades en cuanto a contenido como expresión que se dan en Twitter. Yo creo que esa pregunta la acaba de responder con lo que acaba de mencionar hace unos segundos. Sí, y un poco lo que dije sobre lo de Twitter y el caso Trump, yo no estoy de acuerdo con la absoluta libertad. Yo creo que hay límites y que hay cosas que no deben ser admisibles en las redes sociales para proteger, digamos, la calidad del campo de construcción de la opinión pública. Ok. Dígame. Dionisio, sí, yo la tengo ahí para terminar tengo la pregunta del profesor Chin antes de finalizar. Hace poco me enteré que en Australia sanciones contra el ciberbullying. ¿Usted lo considera efectivo? ¿Cómo se hace cuando los ataques son personas que no están en el mismo país? ¿Cómo se aplicaría? Es muy complicado aquí en Colombia el tema y en todo lado del ciberbullying, porque además el ciberbullying casi siempre se hace de cuentas anónimas. ¿Sí? Es muy rara la ocasión en que el ciberbullying proviene de una persona claramente identificada porque tiene consecuencias penales en Colombia. Entonces, aquí hay una división en la Fiscalía General de la Nación que se encarga de los ciberdelitos y el gran problema siempre es el mismo y es identificar quién es el autor del ciberbullying porque lo hacen desde cuentas anónimas con mecanismos de protección de la IP para que no sean identificables, para que sean irrastreables. Entonces, es una gran problemática. La legislación siempre se queda corta frente a eso por obvias razones, porque es muy fácil hacer daño a la reputación de las personas escondido detrás de un computador sin estar identificado. Vuelvo al punto de arranque sobre esta reflexión. Ok, el profesor Dionisio Chin nos señala que adicionalmente a la pregunta que formuló al inicio, para colaborar con su acervo jurídico sobre nuestros mecanismos de protección de los derechos humanos, nosotros, al igual que en Colombia, contamos con la acción de tutela, la cual llamamos también acción de protección de derechos fundamentales. También contamos con el proceso contencioso administrativo de protección de los derechos humanos, el habeas data, el habeas corpus y la acción de amparo de garantías constitucionales. Igualmente, quería felicitarlo y agradecerle por compartir con nosotros. Muchas gracias al colega por ilustrarme sobre esas particularidades del derecho panameño. Muchas gracias. Señor decano, ¿tiene usted alguna otra pregunta para nuestro expositor? No, más que nada agradecerle nuevamente a José por acompañarnos en este espacio. De hecho, para el conocimiento de la audiencia, José se postuló a finales del año pasado como docente de la UDI y obviamente ha sido aprobado. Así que lo más seguro que pronto va a estar acompañándonos en este servicio de transferencia de conocimiento desde su perspectiva, sobre todo en el tema de derechos humanos. Te agradezco muchísimo, José, la presentación excelente, muy actual, por supuesto, y más que nada para nosotros con este tema de las redes sociales y más en tiempos de pandemia en Panamá que tuvimos casi que un tiempo muy importante sin poder circular. El tema de las redes sociales agarró un auge impresionante y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? Que lamentablemente juez y parte en temas muy delicados y muy sensitivos que la verdad que de una u otra manera debemos trabajar en esto para hacer algún tipo de aporte y provocar
que las normativas jurídicas puedan ir acompañadas o por lo menos a una velocidad un poco más rápida a lo que hoy mantenemos. Te agradezco nuevamente y quisiera darte unas palabras de cierre por tu brillante exposición. Quiero agradecer también a los profesores que nos acompañan. Es muy importante tener la mirada de ellos. Son especialistas también en el tema y que, bueno, están muy bien actualizados con relación a las normas que se manejan, en particular por esta exposición, temas de derechos humanos. Gracias a los estudiantes también por participar. Es parte de lo que nosotros buscamos, hacer actividades extracurriculares que tengan ese, digamos, ese acompañamiento a lo que han aprendido ustedes en las materias, en este caso derechos humanos, y poder contar con expertos, al igual que sus docentes, por supuesto, expertos que puedan ir incorporando temas sensitivos como este en las redes sociales. Así que te doy la palabra, José, para que hagas tu cierre final. Muchísimas gracias, René, por esta gran oportunidad de sostener este diálogo. Muy agradecido con ustedes por la atención que me prestaron hoy. Me sentí muy honrado y muy a gusto en esta presentación y me siento muy honrado de poder hacer parte prontamente del cuerpo profesoral de la Universidad del Istmo. Un saludo muy cordial a todos los colegas que enriquecieron esta discusión con sus inteligentes preguntas, a todos los estudiantes y bueno, hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Muchísimas gracias, señor José Fernández Flores, por su exposición. Antes de finalizar, se le envió una encuesta al inicio de la presentación del señor Flores para que, por favor, nos hagan el favor nuevamente de responderla. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.